Bienvenidos venezolanos. Hoy tenemos una grata persona acá con nosotros, ampliamente conocido. Se trata de César Muñoz. César es músico, es escritor, humorista, ha hecho stand-up, libretista, inclusive ha compuesto musicales para el Festival de Viña del Mar y para los premios Latin Grammy. Y es graduado en una de las universidades musicales más, quizás la más prestigiosa del mundo, que es la Berklee College of Music en Boston. Y actualmente lleva se puede decir un programa por vía YouTube o por diversos medios que se llama La Cata Musical, que es algo realmente extraordinario. Espero que disfruten de la entrevista. Bienvenido, César. Muchísimas gracias por la invitación. Solo quiero aclarar en la introducción para que después no se preste a confusiones. Cuando los Latin Grammy, mi trabajo es como escritor. En los Grammys trabajo como libretista, el guión del espectáculo. Bueno, imagínate. Lo demás todo es verdad. Y sobre Berklee College of Music, que yo considero que sí está entre las universidades más prestigiosas. Yo, como voy a ser subjetivo, voy a decir que es la más prestigiosa del mundo. Lo que tengo que decir como graduado de esa universidad, lo único que certifica haber egresado de Berklee College es que tuviste la mejor oportunidad del mundo para aprender, pero no existe la garantía de que lo hayas aprendido. Las personas que se gradúan de escuelas como esta tienen más bien una responsabilidad, porque se sabe que tuvo la oportunidad, pero ya lo demás se demuestra con la vida. Yo respeto muchísimo a los músicos sin títulos, que se han ganado un título en la calle, que se han ganado un título en la vida. Es decir, hay profesionales que se forjan después de forma autodidacta, independientemente de su profesión, incluso un médico que tiene que estar certificado. Entonces, bueno, lo digo porque es que suena muy bonito lo de Berklee College, pero hago esa diferencia y además esa reverencia ante tantos músicos sin título que se estudian en Berklee College. Sí, es una gran responsabilidad definitivamente. Y yo también, a mí me tocó también estar del otro lado, pero no en la música, sino dando clases en la parte de ingeniería y en la parte de mercadeo. Y en verdad, uno puede dar los conocimientos, pero la verdadera aplicación viene después. Y tener un título de esa universidad es un gran compromiso, como tú lo estás diciendo, y una gran responsabilidad. Sí, señor. Cuéntame una cosa, César, y en el mundo del béisbol, ¿cómo fue tu crianza? ¿Cómo te topaste tú con esos pelotazos y los batazos? Mira, yo siempre fui muy malo en los deportes, este, razón por la cual no me fue bien en mis intentos de jugador de pelota, que lo hice. O sea, fui incluso a una práctica en el colegio. Yo estudié en el San Ignacio de Loyola y el equipo de béisbol de allí era muy bueno. Y yo me ponía tan nervioso cuando yo venía, que la pelota venía donde estaba yo, que pues lo hacía todo mal. Cuando lo hacía muy formal, pero de manera informal, que era con los mismos jugadores del equipo, pero ya así entre muchachos, pues no dentro de la organización. El béisbol fue un medio de convivencia durante toda la infancia. Tenía muy buenos amigos, vecinos que jugaban mucho, jugaban profesionalmente y con ellos era que yo jugaba. El estacionamiento, recuerdo, no sé con qué material, era como una pega. Logramos hacer las bases y el home. Entonces, para nosotros era nuestro pequeño estadio de béisbol, el estacionamiento del edificio, que yo creo que al sol de hoy todavía las marcas están muy borradas por los años, pero allí están. O sea, la primera, la segunda, la tercera, el home, pan, las normas. Si pega de la pared, en el fondo es home run. Si la botas, tienes que buscarla y perdiste, porque no podíamos darnos el lujo de perder las pelotas. Entonces teníamos que tener una norma que nos rigiera a nosotros. El juego de las estrellas también era obligatoria, reunión entre los vecinos para ver. Entonces, si bien el fútbol estuvo presente, yo creo que a mí me marcó más el béisbol durante mi crecimiento. Está bien. ¿Y en dónde vivías, César? ¿En qué parte de En el Caracas? Cafetal, en Santa En Paula. Caquetá.
Y porque del San Ignacio salió un amigo común que tuvo conmigo en la Simón Bolívar, que es mi compadre y mi hermano, que es Oscar Moró, que era tremendo pitcher del San Ignacio. Sí, sí. Y en el San Ignacio se jugaba buena pelota, que es lo que tengo entendido, ¿no? Totalmente, sí, muy bueno, era muy bueno. Y tenía vecinos que estaban en los criollitos. Entonces yo iba para los juegos, pero es que, ¿sabes? Yo no estoy muy de acuerdo hoy día con esto que dice yo soy malo para tal cosa. Lo digo porque eso fue lo que yo comprendí. Obviamente yo no tenía la habilidad ni el instinto natural que tienen algunas personas para el deporte, pero yo creo que lo que yo menos tenía era la convicción. Las personas cuando tienen la convicción, a pesar de no tener la convicción, terminan logrando el objetivo. Y entonces a uno le enseña mucho de que tú eres bueno para esto, tú eres malo para esto, tú eres bueno para esto, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay gente que es excepcionalmente buena para algo, porque tiene las condiciones físicas o porque tiene algún tipo de talento, pero también estoy convencido que todo el mundo puede ser bueno en todo. No el mejor quizás, o sea, no. Y también depende de la edad que tú decidas asumir ese compromiso. Es una reflexión que hago como músico. Cuando alguien dice, yo no soy bueno para el piano, es como que tú me digas, yo no soy bueno para caminar. Si no tienes un impedimento físico, si no tienes algo, tú puedes tocar piano. Cualquier persona puede tocar piano. Pero claro, usted tiene que sentar, tiene que hacer el trabajo, tiene que estudiar, tiene que sacar la técnica. Ahora, que vas a ser el mejor pianista del mundo, mira, ya ese es un lugar que ocupan solamente algunas excepciones. Pero me hubiera gustado tener un poquito más de convicción con el deporte y haber quizás pertenecido a algún equipo, pues todo por la dinámica social que eso te da en esa época. Sí, pero también he oído, ¿no? A raíz de eso, que tú desde los 4 años ya estabas tocando un piano o estabas tratando de tocar un cuatro, porque en tu familia, pues, eras muy curioso con eso, ¿no? Y fueron muy amables. Sabes que yo tengo un tío que es un gran melómano y audiófilo, es decir, que le gusta tanto la música por la oferta de las melodías y las texturas armónicas, pero también le gusta cómo suena. Entonces, por allí, ya en los años 70 él tenía unas cornetas sofisticadas con varias plantas de procesamiento. Entonces yo, cuando era muy niño, aprendí lo que era el ecualizador, lo que era un preamplificador, el amplificador, la impedancia, todas estas cosas porque él me lo iba enseñando. Me enseñó lo que era el estéreo y porque él ecualizaba el cuarto, que era el cuarto donde él dormía y vivía en mi casa. Entonces ponía un avión que pasaba de una corneta a otra. Entonces era para tenerlas bien ubicadas a la izquierda, a la derecha. Entonces él me sumergió en este mundo y luego me presentaba las obras clásicas. Entonces yo conocí de su mano a Tchaikovsky, conocí a Bach, conocí a Beethoven, creo que eran los que yo escuchaba porque me los ponía. Y yo sencillamente entraba sin ningún tipo de prejuicios a un mundo encantador. Y entonces pido clases de música y me meten en clases de piano. Y yo tenía 7 años cuando me pusieron en clases de piano. El talento que yo no tenía era la paciencia, que considero es el talento más importante de todos. Cuando tú ves un pianista virtuoso, dices, ay, qué talento. No, no, el talento que tienes es que fue paciente y constante. Y cuando alguien estudia música de niño, yo creo que son las dos virtudes más grandes que se puede llevar más allá del instrumento. Y después del piano, como no se pudo comprar un piano para yo practicar en casa, me llevaban a la escuela de música para que pudiera estudiar. Me metieron en clase de guitarra. Pero la razón era que, bueno, que una guitarra sí me la podían comprar. Y entonces continué ya a los 10 años con la guitarra y así es como yo arranco. Y lo que te iba a decir, mi tío siempre quiso estudiar música, pero ya en su época eso era algo inconcebible como carrera musical. Y de alguna forma creció con esa frustración. Y mi papá, que es su hermano, no quería que a mí me pasara lo mismo. Entonces, ellos siempre apoyaron, me incentivaron, me pusieron profesores, todo lo que fuera, para que yo no creciera con la frustración. Y no crecí con la frustración. Ya. Sí, bueno, a mí me pasó algo similar. Lo que pasa es que mi carrera fue truncada varias veces, como dices tú, por un poco lo que uno quería hacer. Yo tuve en clase de piano hasta los 12 años. A los 12 años tiré el piano y me puse a jugar fútbol. Y después tiré el fútbol y me dediqué a jugar béisbol. Entonces, fue un poco al revés la cosa.
Y sí, Sí, sí. tuve un famoso profesor en Maracaibo que se llamaba el profesor Avita, un italiano que nos daba clase a mucha gente y teníamos un concierto que era como la graduación final. Y Ajá. bueno, llegué hasta la malagueña, las dos, la de Albéniz y la de Lecuona, hasta ahí llegué. Ah, Mientras mi primo tocaba la Rapsodia en Azul o tocaba Claro de Luna o ay, qué cualquier cosa. maravilla. Wow. Entonces, de ahí me vino, bueno, de mi padre también me vino el oído musical, que tengo un muy buen oído, según Oscar, mi querido compadre, pero torpe para tocar el piano un poco y todas esas cosas, pero como tú dices, es cuestión de haberse dedicado, pero me fascina la música, me encanta la música. César, Alpargata Cantorum, eso marcó, a mí me marcó en mi vida, ese grupo. Esos fueron tus inicios prácticamente, o de algunas de las cosas que hiciste en tu vida. Sí, y también fue un punto pivotal, si se puede decir, pivotal, o sea, donde a partir de ahí cambia el rumbo de lo que uno está haciendo. A mí me daba miedo dedicarme a la música. Digamos, quizás tuve tanto el apoyo de la familia, como yo no tenía que luchar contra lo que, contra lo que ellos pensaban, a mí no me obligaban a estudiar nada. Pero pensando, bueno, y entonces de qué voy a vivir, cómo es esto, cuáles son las posibilidades de que uno la pegue y que te vaya bien, etcétera, etcétera. Entonces, yo decidí estudiar otra carrera. Aquí, primero quise estudiar psicología, que todavía me hubiese gustado estudiarla, pero no me dio el índice académico, entonces empecé con otra carrera, después no me cambié, y ahí terminé yo estudiando computación, que casi me faltó prácticamente la tesis para graduarme. Y en esa época un amigo, yo tenía una banda de rock, tocábamos, y un amigo venía y a veces y cantaba, y yo admiraba tanto la capacidad de poder cantar. Y me dice, no, es que yo he estudiado. Y yo, pues eso se puede estudiar, sí. Y entonces me invitó para que fuera a las clases que eran grupales. Y las clases eran con Roberto Fuentes, quien era el director del Alpargata Cantorum. Mm. Entonces yo, cuando entro, bueno, dice, no, la primera parte es expresión corporal, después vamos a hacer teatro y después viene la clase de canto. Y dice, bueno, pues yo solamente quiero cantar. Para tener la clase de canto hay que hacer todo esto antes. Y entonces yo pues, hago todas las clases que había que hacer para recibir la clase de canto, que era una vocalización. Y me gustó y seguí asistiendo a las clases y eventualmente Roberto me dice que si quiero pasar a formar parte de la Alpargata Cantorum que estaba comenzando. La vida del Alpargata igual fue corta en años y estamos hablando ahorita del año 87. Y yo, por supuesto, emocionado, le digo que sí y la Alpargata se convierte en mi primer trabajo, digamos. Previo a esto yo tenía una banda de rock y tocábamos en locales, en las noches, en Caracas. Y con la alpargata comienzo a, digamos, en otra escala. Entonces son entrevistas en televisión, es teatro de martes a domingo con funciones dobles los viernes, los sábados y los domingos. Son las giras los fines de semana. Entonces viajé por toda Venezuela y me empiezo a fascinar y conozco además lo que es el aplauso con risa, que es el aplauso más honesto que puede existir, porque tú no te ríes por cortesía, no te ríes por decencia. Entonces, la primera presentación fue en Estudio Mata de Coco, en Chacao, con un aforo de 1.200 personas, y se sentía el impacto de la gente, ¿sabes? Riéndose. Entonces, a mí eso me marcó. Y en ese proceso, yo decido dejar la carrera de computación e inscribirme en una escuela de música. Por eso es que es tan importante la aparición tanto de Roberto Fuentes, que en paz descanse, murió hace unos años, y de toda la experiencia con la Alpargata Cantorum. Y allí me inscribo yo en la Ars Nova, una escuela privada que todavía existe, está en online, muy buena, que la crea y la dirige María Eugenia Tilano. Este, ella es egresada de Berklee College, entonces mucho del sistema que ella había creado pues venía de esa información que ella tenía. Y entonces ahí empiezo yo profesionalmente a estudiar música. Por eso es que la alpargata fue tan importante para mí, además de lo que significó la propia experiencia, pues. ¿Y en qué año decides tú ya irte a estudiar o cómo fue el proceso para irte a estudiar a Boston? Cuando estoy en la Ars Nova, que el plan es en esta primera escuela privada a nivel universitario, donde yo estoy estudiando música, estando yo allí, la alpargata se disuelve.
en diciembre del año 89, 30 de diciembre del año 89, se hace la última función de la Alpargata Cantorum. El director Roberto Fuentes se retira, va a hacer otras cosas, y el presentador, Menahem Belilti, que trabajaba desde el inicio con la agrupación, decide darle continuidad y crea el Folibergué Taquititá. Y entonces, que ahí lo llaman los hijos bastardos de la Alpargata Cantorum. Se utilizaban entonces los clásicos de la alpargata, material que todavía no había utilizado la alpargata y algo de material nuevo. Para crear la agrupación, me llama a mí para que haga la dirección musical de la agrupación. Yo tenía 19 años. Como uno es osado a esa edad, yo dije que sí. Y entonces asumo la dirección y asumo escribir los arreglos vocales. Entonces, claro, yo digo, esto es una oportunidad perfecta para poner en práctica todo lo que estoy aprendiendo ahorita en la escuela de música. Y bueno, cuadramos un monto y yo hago mi trabajo. Cuando yo cobro por haber hecho esto, yo digo, esto me alcanza para ir a conocer Berklee College. Y yo decido jugar a que yo voy a estudiar en Berklee. Pero era mentira, a mí solamente me alcanzaba para comprar el pasaje, quedarme en casa de un amigo y pagar la inscripción. Básicamente, lo único que iba a hacer yo era ver si me aceptaban o si no me aceptaban. Y entonces ya yo me iba a quedar con eso como un logro de vida. Yo no estudié en Berklee, pero me aceptaron. Eso era todo lo que yo quería. Porque si no me aceptaban, ya yo no lo contaba. Entonces, hice eso, fui hasta Berklee y me aceptaron. Y mi padre, que me acababa de regalar un carro, que era su negocio, porque él tenía un concesionario de vehículos, y entonces, bueno, me había regalado ya un carro, me dice, ¿tú de verdad quisieras estudiar en Berklee? Yo le digo, sí, ok. Si nosotros vendemos tu carro, tú puedes estudiar un semestre en la escuela. Y entonces, bueno, a mí me parecía eso un sueño impresionante. Y yo digo inmediatamente que sí. La prueba era si yo era capaz de renunciar a un carro que me habían regalado por irme a estudiar. Eso sí, después de eso te quedas sin nada. Y me acuerdo que uno de mis compañeros del Folibergué, con quien estaba conversando en estos días, me decía, pero César, tú sabes lo que es un carro, después no vas a tener, yo, no me importa, pero la experiencia de vida nadie me la va a quitar. Y entonces así se hizo. Y después de haber obtenido la aceptación el 24 de diciembre de 1991, que la recibí con una confirmación telefónica que hice desde la casa de Roberto Fuentes, paso entonces por el proceso de formalmente inscribirme en la escuela. Y en enero del 92 llego yo a estudiar a Berklee College. El resto de la historia, para resumirla, me becaron después de estar en la escuela. Me dieron un 50% de beca y con la familia y con unas ayudas y con varias cosas que se lograron, se abrió la posibilidad. Yo trabajé dentro de la escuela, hay un plan de trabajo para los estudiantes y se hizo posible que yo me quedara. Entonces me quedé y me gradué en Berklee y así fue como sucedió. Pero tú, además de todo lo que hemos dicho, como que eras sabio, porque te fuiste en enero del 92, justo un mes antes del golpe, el primer golpe de Chávez. Sí, que fue esa primera experiencia rara de estar fuera del país. Entonces hubo golpe de Estado en Venezuela, sin internet, sin toda la comunicación, sin información. Entonces ahí sí, ¿verdad? Íbamos de boca en boca tratando de conseguir información. Yo me asusté y después, no, bueno, ya pasó, no pasó nada, qué sé yo, bueno, pasó lo que pasó, pero a distancia era muy difícil estar al tanto de lo que estaba sucediendo. ¿Y cuánto tiempo estuviste tú en Berklee? Ya, más o menos en qué época sales ya de Berklee. Yo trabajé en Berkeley como bibliotecario, después que me gradué. Yo me quedé, porque fue uno de los últimos trabajos, bueno, lo hice muchos años, por 5 años, fui bibliotecario de la escuela, fui encargado de la biblioteca de Berkeley, que era un trabajo muy privilegiado, sobre todo cuando eras estudiante, porque tenías acceso a toda la discografía, es decir, era como ser dueño de Spotify cuando Spotify no era ni siquiera un proyecto, porque yo podía llevarme discos a mi casa. Y mientras estaba trabajando podía hacer tareas, podía sacar partituras, podía leer biografías. Entonces, claro, estabas en el epicentro del conocimiento de la escuela.
Y esto lo cuento porque, claro, yo empiezo a estudiar, yo hago lo que llaman el test out, que haces unos exámenes y saltas unos semestres, te nivelan. Y como yo venía con conocimiento musical, yo hice el test out de más o menos 2 años de las materias básicas, de entrenamiento auditivo, de armonía. Entonces, yo me hubiese podido graduar 2 años y medio de la escuela, más o menos. Pero la oportunidad de adquirir conocimiento era tan grande que yo tenía que tomar tantas clases como fuera posible. Entonces, en un momento agarré dirección de orquesta, terminé el ciclo básico, entonces después agarré música para cine, terminé el ciclo básico, entonces después fui con arreglos, terminé el ciclo básico. Y así me pasé 5 años. O sea, tengo créditos extras como para sacar 2 veces la carrera. Y después de haber sacado todo eso, yo saco lo que llaman el diplomado, que es la carrera musical sin las electivas generales, que son historia, historia de la música, historia universal, acústica, literatura. Y entonces decido hacer un año entero de pura educación general. Entonces tuve un año estudiando historia del arte, historia de la música, me la pasaba metido en el museo y fue quizás de los años más hermosos que tuve y los profesores más geniales con los que me topé en la escuela, porque es la reflexión de cómo sucede todo esto. Y por eso es que para mí hoy día, y volviendo al tema de la cata, es tan fundamental el conocimiento histórico para lograr profundizar en el amor hacia la música. Y Entonces, en ese, ¿cuántos años? Perdón, la pregunta, que me gusta cerrar con la pregunta. En total fueron 6 años en Boston, desde que entré, después yo me gradué y cuando me graduó, hago practical training de un año, que es un permiso de un año para trabajar y me quedo trabajando en la biblioteca, que era mi trabajo de estudiante, y después me saco la visa H y me quedo encargado de la biblioteca. Así tenía el director y yo era como el jefe y tenía mis empleados, mi cuestión, mi escritorio y todos los libros y todos los discos. Y después decido dejar el trabajo y al dejar el trabajo, pues ya me tocó volver a Venezuela. volviste entonces a Venezuela. Sí, volví a Venezuela. Ya. Y cuéntame una cosa que es una huella que uno siempre tiene y en esa pasantía musical y de formación profesional como la que tuviste, ¿con qué músicos de talla te topaste así cara a cara que puedas recordar? Bueno, nosotros teníamos la oportunidad de una masterclass todo el tiempo. Armando Manzanero, Manhattan Transfers, Billy Joel, Ladies Big Smith, Black Mambazo, Pat Metheny. Es que iba todo el mundo. El diploma me lo entregó Natalie Cole y... Ay, se me fue el nombre ahorita. Ahora me voy a acordar. Es un nombrazo Ya que ese fue grandísimo. un momento unforgettable. ¿Ah? Unforgettable. Exactamente. Pero bueno, James Taylor fue el otro que estaba en la graduación. Era algo cotidiano el que hubiese una figura importante. Claro, hoy día el valor es distinto porque tú te metes en YouTube y tienes todas las charlas, las entrevistas, el canal de YouTube del artista, pero estamos hablando de un momento donde esa información no era así de accesible. O sea, estar sentado en un salón con Manhattan Transfer era una locura. ¿Cómo hacen ustedes para organizar la voz? ¿Y cómo ensayan esto? ¿Cómo montaron esta? Puedes preguntar lo que te diera la gana. Y Cachao fue varias veces allá. Y después Cachao se iba a tocar en un sitio. Entonces tú estabas bailando con Cachao y 10 personas. O sea, era una locura. Era una La locura. Meca. Sí, y entonces, claro, es algo donde tú empiezas a respirar, a transpirar este nivel musical y esta variedad musical con gente de todas partes del mundo. Porque entonces venía gente de la India también a dar charlas sobre percusión hindú o percusión india, para decir la cosa de forma correcta. Y entonces estaba el ensamble que hacía ese tipo de música. Y entonces te topas con folclore de Japón y con virtuosos de muchas partes. Y luego también estudié con compañeros, con los que eran los de mi banda, con los que yo tocaba, que después se convirtieron en grandes referencias, como Toño Sánchez, que él es un mexicano que está entre los bateristas más importantes. El primer trabajo grande que tuvo fue justamente tocando con la banda de Pat Metheny, y hoy día, pues, hoy es una referencia en el mundo. Cheche Alara,
que empezó como director de Cristina Aguilera y después dirigió High School Musical y ahora, bueno, toca con Barbra Streisand, con cualquier cantidad de gente. Y así hay muchas personas que hoy día están en la industria muy bien posicionados y que desde jóvenes ya se veía que eran unas estrellas, pues. Bueno, después de eso, entonces, bueno, volviste a Venezuela y volviste a los Estados Unidos, pero ya me quiero ir directamente al plato fuerte. Porque el plato fuerte se toma primero con una cata de vino. Ajá. Y entonces llegamos a la cata musical. Explícale a los amigos y sobre todo, yo he considerado siempre que los amantes del béisbol son amantes de la música y viceversa. Explícale lo de la cata musical, que es un extraordinario proyecto, me parece uno de los proyectos más brillantes, me podría decir, del mundo, en cuanto a lo que es la educación musical y explicada de una manera muy didáctica y muy precisa y muy clara. Cuéntanos sobre la cata musical. Cuando uno le dedica tantos años, tantas horas a forjarse profesionalmente en un ámbito como la música, sales, te topas con una realidad que es que lo que tú aprendiste no tiene ese valor a nivel general en el mundo real. Los músicos valoran a los músicos, los melómanos, la gente aficionada valora a los músicos, pero es esto. El trabajo real de un músico es tocar en un bar. Cuando digo el trabajo real, es una reducción lo que estoy haciendo, pero ese es el verdadero gran oficio. Es decir, yo cuando salgo de Venezuela, yo me traigo una guitarra portátil, una guitarra que se arma y se desarma. Y lo que yo tengo en la cabeza, yo por lo menos con esto puedo cantar en un restaurante. Y con eso pues, puedo ganarme la vida. Es decir, ese es el trabajo seguro que va a tener un músico. O sea, lo primero que se te presenta. Y ya los otros pueden ser un poco más elitescos. Por supuesto, la industria musical es grandísima y tiene de todo. O sea, porque si tú eres arreglista, si tú eres productor, produces para cine, música para televisión, comerciales, música para videojuegos, puedes tocar, puedes dirigir, puedes arreglar, la industria es muy amplia, hay muchas cosas. Cuando yo digo esto es como que este es el primer campo de batalla, el local. Y muchos músicos graduados, incluso con trayectoria y hacen giras con artistas importantes, terminan tocando en el bar. El bar no tiene nada de malo, es primero la gran escuela, pero tú dices, cónchale, yo me he topado con gente aquí en Miami, con el primer violín de la Sinfónica, virtuoso en el violín, gran pianista, estaba tocando en un restaurante, en un brunch, y yo escucho el piano y yo digo, este señor que está tocando, esto es de otro nivel. Y yo me le acerco y ahí es cuando me entero todo, un cubano, bueno, un nivel altísimo, pero bueno, tiene que tocar música de fondo en un brunch donde la gente pues le acarician el oído, que no tiene nada de malo, porque Mozart componía serenatas para las reuniones sociales. La serenata no era la romántica, sino que la forma serenata en aquel entonces era música de fondo para reuniones sociales. O sea, esto ha existido toda la vida y no tiene nada de malo. Pero lo que yo he querido siempre es que la gente valore lo que está sucediendo, que sea capaz en ese momento de reconocer que la persona que está ahí es un maestro y que el hecho de que ese maestro esté haciendo música para que tú comas es un privilegio, o que cuando sale un disco interesante no necesites de la aprobación de la masa para entender que lo que está ahí es valioso. Entonces, la única forma de que esto suceda es que la gente tenga herramientas para que cada uno pueda apreciar honestamente una obra musical. Por ejemplo, alguien me pregunta, a mí me gusta mucho me gusta mucho este cantante. ¿Es bueno? Y yo, pero si a ti te gusta, ¿cómo tú me vas a preguntar a mí si es bueno? Tú estás diciendo que es bueno al decir que a ti te gusta. Entonces, yo no sé nada de música, pero a mí me gusta este pianista. A ti te gusta este pianista, punto. Entonces tú tienes que empezar a tener convicción y tienes que empezar a tener tus razones para apreciar. Y esto siempre ha estado aquí adentro, aunque no seas músico.
De hecho, sin ser músico, esto tiene que suceder. En Venezuela tenemos el sistema de orquesta, entonces tú tenías conciertos de música clásica de muy buen nivel en todas partes, pero no tenías el sistema de escuchas. Necesitabas gente que fuese capaz de valorar lo que estaba sucediendo allí, para que entonces no hubiese cupos, no pudiera, se abarrotaran los teatros de la gente vuelta loca por ir a escuchar a Ravel. Entonces, este afán que yo tengo se une con un momento en la radio donde yo estaba trabajando con Erika de la Vega y con Ana María Simón, y que se abre una hora y queda, y yo digo, pero ¿por qué no ponen por lo menos música? Y la comentan. Y la directora de la emisora dijo, ¿por qué no lo haces tú? Y allí comenzó una cosa muy informal. Yo había hecho un blog antes, La Cata Musical, para explicar esto mismo. Y entonces yo empecé a hablar y resulta que el programa empezó a funcionar. Y con ese programa estuve 2 años hasta que me vine acá a los Estados Unidos nuevamente. Y esa idea estaba allí. Y yo quería. Entonces hice un intento con George Harris cuando comenzó a hacer el streaming. Compró la maquinita para grabar y contrató a los camarógrafos. Entonces él un día hacía el show de comedia y otro día hacía la cata musical. Y Mónica Pascualotto tenía un programa de sexo. Hablaba de sexología. Entonces eran 3 días, pero yo no tenía claro cómo iba a ser el concepto si no era radial. Entonces, bueno, se hicieron varias cosas interesantes, pero no estaba maduro el concepto. Y yo empecé a hacer otras cosas, bueno, a ganarme la vida, a ver de cómo iba a vivir acá. Hasta que el año pasado yo dije, yo tengo que lograr que este concepto cuaje en una forma visual. Y entonces empecé a darle la vuelta para que funcionara en YouTube. Y entonces ahí fue que retomé esto de, yo quiero pasarte los cuentos para que cuando tú escuches esta canción te quedes loco. Para que cuando escuches Pedro Navaja, además de las memorias que te va a traer de vuelta de cuando la escuchaste la primera vez, además de lo divertido de la letra, además de lo sabroso del arreglo, conozcas una historia detrás del personaje, por ejemplo. O musicalmente darte el vínculo con Mac the Knife y que tú lo puedas entender. El interés es que quien lo esté escuchando diga, es verdad, lo entiendo, ahora este conocimiento es mío. Y así hago el resumen de la historia en 10 minutos, hago la historia de Pedro Navaja, hago la historia del bolero Nosotros, que es una historia semifabulada, yo lo aclaro al final porque hay tantas leyendas urbanas que tuve que unir para poder sacar esta historia, pero como historia me parece fascinante y le da una dimensión al bolero. Y así es como empieza la Cata Musical, que es un proyecto donde lo que yo pretendo es que la gente tenga herramientas para amar más profundamente a la música. Sí, yo creo que hasta inclusive es un sueño, ¿no? Cuando veo tus programas, que yo creo que debería ser una asignatura electiva o de refuerzo en las universidades, porque es parte de la formación de la gente. Y tú has tocado un punto muy importante, César, que es la historia. Siempre detrás de algo hay una historia, de una canción hay una historia, de una persona hay una historia. Tú nos estás contando tu historia. Y eso es algo que hay que tratar de difundirlo y llevarlo, y sobre todo en este momento de pandemia, donde debemos saber de dónde venimos, de dónde salen las cosas, el porqué de las cosas. Estamos muy abarrotados de esta nueva tecnología y de esta nueva cibernética, donde todo es puntual y todo es la información del día a día y lo que pasó hoy y lo que sacó alguien nuevo. Pero irnos un poco también a saber de dónde venimos. Sí, Mi opinión. fundamental para entendernos, para valorar, para ver la vida con otros ojos, para tomar decisiones, para saber por quién votar. O sea, para todo es importante la historia. Sí, para mí particularmente, esos que hiciste sobre el bossa nova me impactaron mucho. Me encanta el bossa nova, pero cuando pusiste el primer bossa nova, ¿de dónde salió? Y lo de la Ajá, chica de saudade, que lo ajá. explica con el sentimiento y todo eso ahí es donde uno entonces le encuentra un valor mucho más profundo a la música, ¿no? El sentimiento, la tristeza, cómo uno con una nota puede expresar alegría, tristeza, lo que sea. Es fascinante, realmente fascinante. Sí, y es una forma de explicarnos también. Nosotros tenemos que ponerle nombre a las cosas para poder ubicarlas. Hay un ejemplo que siempre pone que cuando los indígenas veían las carabelas de Colón en el horizonte, no las veían realmente. Porque como es algo que un barco de ese tamaño no estaba en el imaginario,
ellos veían una sombra, porque no lo podían interpretar como nada, no lo podían interpretar como un objeto que navega y que va sobre el mar, hasta que lo conoces, hasta que lo ves y le pones nombre. Entonces, con las emociones pasa lo mismo. Si tú no tienes definido lo que es el odio, lo que es la envidia, la gente, por ejemplo, dice, tengo envidia, pero envidia de la buena, cosa que es completamente falsa. El concepto de la envidia, que consiste en odiar profundamente aquello que tú más deseas, y que es como el pecado que viene con su propio castigo, porque al odiar algo no lo vas a lograr. Comprender el mecanismo de la envidia, comprender el concepto de la envidia y poder decir en algún momento le tengo envidia a esta persona, y envidia de la mala, que es la única de la que existe. Entonces tú vas a poder superar eso, transformar la envidia en admiración para convertirte en una persona digna de obtener aquello que tanto deseas. Pero si no le pones nombre, si no lo defines, entonces no lo vas a poder lograr. Dentro de la música, se definen a través de la poesía de las canciones, se definen emociones, se define la desesperanza, se define el anhelo, se definen las ansias, se definen los sueños, se define una cantidad de cosas que además vienen cantadas, y eso te permite a ti expresarte, modificarte, crecer y vivir a través de la música emociones de otras personas, emociones prestadas que te van a hacer viajar por la música. Por eso tener acceso a la música es algo tan poderoso. Muy poderoso. Mira, César, ya para ir finalizando, te quería preguntar sobre los músicos venezolanos, cuáles serían para ti, o él o los músicos que más admiras venezolanos. Es difícil porque, porque son tantos y hay tantas razones, y yo conozco además muchísimos. A mí me gusta admirar a mis amigos, porque los conozco mucho más profundamente que la figura que sobresale. Puedo poner nombres quizás un poquito más conocidos, por ejemplo. ¿Cómo no admirar a Ian Chester? Que me canso de repasar su genialidad creativa una y otra vez, año tras año, y sencillamente mientras más pasa el tiempo, más lo admiro por lo que deja. Si el amor es una lluvia, si es verdad o se hace tuya, no se le va. O sea, es imposible tener mayor gracia melódica. Es una gracia melódica digna del mejor compositor del barroco, o por decir algo, ¿no? Y esas introducciones musicales tan hermosas, tan majestuosas, pero dentro de un universo pop. O sea, a mí me parece es un logro impresionante. La capacidad para escribir canciones de Giordano, aquí dentro de la sencillez, con acordes rock and rolleros, en una búsqueda caribeña, caribeña pop también, con un sonido urbano, con melodías que van describiendo, para mí, esto que hablábamos de tener la narrativa de las emociones, a mí me las regaló Giordano cuando yo tenía 14 años y no sabía bien de qué se trataba estar enamorado. Yo empecé a definir el amor a través de las canciones de Giordano. Entonces, son cantantes importantísimos, y para mí muy significativos, pero no puedo decir que este es el mejor, este es el otro mejor. Pero también tengo mis amigos. Yo tengo un grupo muy importante de compañeros con los que yo estudié en esta escuela de música, y después todos nos fuimos a Berklee y convivimos ya no como amigos, sino como hermanos, porque nos teníamos que cuidar cuando nos enfermábamos, nos teníamos que ayudar cuando estábamos tristes, nos teníamos que celebrar los cumpleaños, el que tuvo hijos se lo teníamos que criar también. Entonces nos hicimos familia. Entonces Roberto Castillo, que es un compañero con quien yo crecí, que nos conocemos desde entonces, una persona que tiene un lenguaje mágico a través de la percusión y los timbres musicales. Entonces él me abrió ese universo. Además tiene una audacia para hacer cosas que no se supone que deban ser hechas, pero él no tiene parámetros para crear. Y entonces él me enseñó todo esto. Juancho Herrera, que es otro hermano de la vida y de la música, su amor
su forma de ver el rock argentino, su forma de contemplar la bossa nova, los acordes, la guitarra, su desparpajo, también me dejó mucho. Leo Castillo, que es primo Roberto, que en paz descanse, también es un músico que tiene una capacidad de amar cualquier ejercicio de solfeo. Entonces, cuando estábamos estudiando, le agarraba las 3 notas del ejercicio de solfeo que a todo el mundo le aburría y lo convertía en una obra maestra. Entonces, yo me llevo eso y tantas otras cosas de Leo. Pedro Barbosa, Maracucho también, como tú, que él guitarrista, audaz con la música experimental, siempre con la cabeza pensando fuera de la caja y buscando nuevas posibilidades. Entonces, ya me da pena seguir porque son muchos, pero de mis amigos yo me he llevado unos tesoros importantes. Aquiles Báez también, es que ya empiezo a sentir que dejo por fuera gente, pero Aquiles Báez es una influencia importantísima, su amor por la música venezolana, su dominio armónico, su amor por el conocimiento musical, su capacidad reflexiva, su generosidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú me dices un músico venezolano que yo admire, los primeros que se me vienen a la mente son mis amigos. Y después, bueno, puedo hablar de estos otros, como la primera vez que yo escuché el disco Compadre Pancho de Che Hurtado y me enseñó que el 4 era otra cosa. Y se me abrió un mundo de posibilidades, después escuchando Ensamble Gurrufío. Tengo muchos héroes musicales de mi país. Sí, señor. Bueno, César, quisiera darte las gracias por esta conversación. Siempre digo lo mismo y aparezco un disco rayado, como dicen en Venezuela. Quisiera que estas conversaciones fueran eternas y duraran 40.000 años, porque podemos estar hablando de música y de muchas cosas buenas, pero de lo que se trata en este tipo de programa es darnos a conocer, empoderarnos los venezolanos, personas exitosas, personas que están marcando una huella en el mundo y sobre todo en nuestros venezolanos en el exterior y en Venezuela, como tú, y queremos pues difundir todas estas cosas y a través de algo tan bonito como lo es el deporte, pues queremos entrelazar las facetas de personalidades tan importantes como tú. ¿Dónde podemos nosotros o dónde pueden nuestros oyentes conectarse a la Cata Musical? ¿Cuál es tu sitio, tu página, todo eso? Por favor, promociónate. Sí, la Cata Musical, su casa es YouTube y el canal se llama La Cata Musical. O sea, básicamente eso es lo que hay que googlear y entran a YouTube. Las otras redes sociales las estoy manejando con muchísima discreción por el tema de que estamos socialmente ahorita obligados a vivir al servicio de 20 redes sociales y es una trampa. No damos para tanto en la vida. Entonces, yo le dedico mucho tiempo a escribir el guión, a hacer investigación y a crear los videos que monto en YouTube. Instagram pasó a ser un complemento donde yo saludo y me acerco a la audiencia de otra forma. Ahí tengo It's César Munoz, ITS, que es como inglés, It's César Munoz. Es mi cuenta en el Instagram. Y allí comparto cosas esporádicas, anuncio cosas de la Cata Musical. La Cata Musical también está en Instagram, pero realmente o sea, a donde yo tengo que mandarlos es al canal de YouTube de la Cata Musical. Ese es el lugar. Bueno, César, muchísimas gracias por este tiempo y el mejor de los éxitos y que Dios te siga bendiciendo, que eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es creo la primera que me hacen por la Cata Musical, así que la considero una invitación histórica que me llena de muchísima alegría. Me invitan por muchas razones a muchos sitios, todos muy lindos, pero es primera vez que es por la Cata Musical, así que muchas gracias. Qué bueno, qué bueno.